La distinción entre el latín clásico y el latín vulgar. Comenzaré hablando del latín clásico. El latín clásico se presenta por primera vez en una zona limitada del Lacio y se extiende posteriormente a las demás regiones del imperio. Los primeros indicios de su existencia como la lengua viva se justifican con la escritura del latín en el siglo III a.C., aunque se creía que ya existía en el siglo VIII a.C. Con la aparición de las lenguas romances entre el 600 y el 800, el latín se vuelve una lengua muerta o solamente escrita. El latín clásico se presenta a lo largo de los siglos de manera idéntica. Entre el latín de las primeras escrituras del siglo III a.C., el latín arcaico, el de la Edad Clásica del siglo I a.C. y el del fin del Imperio Romano en la mitad del siglo V después de Cristo, no se encuentran apenas diferencias. Incluso parece que haya habido una fijación definitiva del latín escrito, aunque también parece que haya elementos añadidos por cada uno de los pueblos que fueron sometidos por Roma. El latín clásico surge a raíz de que el Estado romano se había vuelto muy poderoso y juntaba diversas poblaciones muy diferentes entre ellas, y necesitaba, para conservar la estabilidad de sus instituciones, una estructura de administración sólida con leyes precisas y una lengua sin errores. De ahí que los primeros textos de latín sean jurídicos. Por ello, adquiere el rigor de lengua de jueces. El objetivo era que las leyes, la política y la organización de la vida pública tengan una forma escrita igual para todos. También se empleaba en la literatura y en la educación. El latín vulgar. El latín vulgar no es una lengua, es una forma hablada de latín. Su nombre vulgar viene de la palabra vulgaris, que significa pueblo, es decir, latín del pueblo. No solamente era hablado por el pueblo, sino también por todas las clases sociales. Aunque el latín clásico se siguió hablando en las instituciones hasta la Edad Media. Este latín vulgar, a diferencia del latín clásico, ha tendido a evolucionar a lo largo del tiempo y espacio paralelamente al desarrollo de las sociedades diversas que lo hablaban. Es así como de este latín surgen las lenguas romances. A pesar de las diferencias fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas entre un latín y otro, no se trata de dos lenguas diferentes, sino de variedades de la misma. A continuación, pongo algunos ejemplos de diferencias fonológicas, como que las vocales largas se convierten en cerradas y las abiertas en breves. Las diferencias morfológicas es que no se usaban las declinaciones clásicas y las preposiciones son las que indican los casos. Las sintácticas es que en el latín vulgar no se usaba el hiperbatón como en el latín culto. Y las léxicas es que había un uso habitual de los diminutivos. Por ejemplo, apícola por apis, abeja. La conclusión es que el latín clásico y el latín vulgar no son dos lenguas diferentes como la gran mayoría cree, sino que es la misma lengua que se desarrolla de manera diferente, ya que el latín como lengua viva está en constante evolución.